Estos días, las delegaciones provinciales del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos han realizado una ardua labor de solidaridad con el pueblo de Puerto Rico para dar a conocer en todas las provincias y a lo largo y ancho del archipiélago cubano la causa de Puerto Rico. Las nuevas generaciones tienen que estar informadas, tienen que conocer y tienen que hacer suya la causa independentista de Puerto Rico, porque, como dijo la poeta, somos de un pájaro las dos alas. Las delegaciones han desarrollado numerosas iniciativas y han hecho eventos científicos, han hecho concursos de dibujo, concursos de poesía, concursos de composición, conferencias, exposiciones de artistas plásticos. En realidad han desarrollado una gran tarea para dar a conocer entre los niños de las escuelas primarias, secundarias, preuniversitarios, universidades y en la comunidad en sentido general la causa de Puerto Rico, la labor de los intelectuales y los independentistas boricuas. Por eso es nuestra causa y siempre vamos a estar junto a Puerto Rico. Se destaca la presencia de la delegación que vino desde Puerto Rico en nuestras delegaciones en Pinar del Río, Matanza y Santa Clara, los cuales fueron acogidos allí por la población de los territorios que visitaron y se unieron al trabajo que organizaron nuestras delegaciones provinciales para hacer de esta campaña una campaña de todo el pueblo de Cuba y replicar para que sea una campaña de todo el Caribe, de toda América y del mundo. Libertad e independencia para Puerto Rico. Y a continuación cedemos la palabra al profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico y copresidente del MIN, quien nos dará una amplia panorámica sobre la situación política, económica y social de Puerto Rico. Por supuesto, hablamos del profesor Julio Muriente. Buenos días. Como estoy a contraluz, no les veo, pero les siento. Les percibo. Hay mucha energía, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí en esta actividad que resume una exitosa jornada de solidaridad, una vez más, de esta tierra hermana con la lucha de independencia de Puerto Rico. Quiero agradecer, querida compañera presidenta, a los compañeros de ICA, a los compañeros del partido y del gobierno de la sociedad cubana, porque hoy, como siempre, vuelcan toda esa energía para expresar solidaridad con la causa de Puerto Rico. Yo pertenezco a una generación que estas cosas se las cree en serio y que las siente de verdad. Y cuando uno dice que es un modesto continuador de una lucha más que centenaria, uno de veras que se lo cree y se emociona, ¿no?, cuando lo dice, de manera que sé que esta generación de cubanos y esta generación de puertorriqueños somos continuadores históricos de un proceso que nos obliga, que no es discrecional la solidaridad y el internacionalismo, sino que es obligación. Y unos y otros los hemos ido comprobando sobre la marcha. Quiero dar las gracias, aunque la compañera lo mencionó, a los compañeros y compañeras del CAP que con tanta alegría nos han recibido en Santa Clara, en Pinar del Río, en Matanza, en La Habana. Este es un país muy grande. Dice la cantata de Quilapayún refiriéndose a Chile. Este es un país muy grande, Cuba, y muy extenso, y hemos ido a estos lugares y hemos sido recibidos con los brazos abiertos. De verdad que nuestro agradecimiento, primero a la Dirección Central de ICAP, que ha diseñado el programa, y segundo, a estos compañeros y compañeras que con tanta alegría y con tanto amor nos han recibido en distintas partes del país. Como se ha señalado, hoy se conmemoran 148 años del Grito de Lares. Para el pueblo puertorriqueño en general y para el independentismo en particular, la fecha de hoy es una fecha muy importante,
tienen un gran sentido en lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación puertorriqueña. O sea, se estima, se entiende, se coincide de que el Ares es y simboliza la cristalización de la nacionalidad puertorriqueña. Y además nos sitúa en el contexto caribeño de la lucha por la descolonización de las dos Antillas, que eran el remanente colonial español de nuestra América. 17 días después del grito de Lares ocurre el grito de Yara. Aunque el grito de Lares políticamente no es exitoso, el grito de Yara, como ustedes saben, supuso el punto de partida de la guerra de los 10 años. Pero no es casualidad que en la otra etapa de lucha cubana por la independencia, cuando aquel joven que era apenas un adolescente en tiempos de Lares y de Yara se lanza, joven que ya iba camino al presidio, por cierto, una vida muy precoz en materia del compromiso revolucionario, la de José Martí y Pérez, ¿verdad? Pero aquel joven ya convertido en combatiente, cuando se sienta a concebir la organización que dirigirá la lucha en la otra etapa, fíjense ustedes con qué tranquilidad de espíritu y con qué naturalidad y con qué sentido de obligación, cuando se escriben los documentos constitutivos del Partido Revolucionario Cubano, se establece en el artículo, no en el número 15, no en el artículo número 28, no, en el artículo número 1, se establece que la razón de ser de aquel Partido Revolucionario Cubano habría de ser luchar por la independencia de Cuba y contribuir y auxiliar para alcanzar la independencia de Puerto Rico. O sea que José Martí era tan cubano como puertorriqueño, como Ramón Emeterio Betances era tan puertorriqueño como cubano, y además lo mostraron en el campo de batalla, como lo hicieron decenas de compatriotas puertorriqueños en la Manigua, que fueron a matar y a morir por la libertad en esos años difíciles de la guerra necesaria. De manera que no estamos hablando de una hermandad protocolar, formal, documental, sino que estamos hablando de una hermandad de las de veras, ¿no? Por eso es que somos continuadores históricos. Por cierto, digo que el predecesor histórico más importante de José Martí en lo que tiene que ver con esa palabra escrita y acción realizada a través del Partido Revolucionario Cubano fue el libertador Simón Bolívar, en términos latinoamericanos. Y cuando el libertador Simón Bolívar, una vez alcanzada la independencia de muchos de los países de nuestra América, intenta consumar el proceso de emancipación, liberando del colonialismo a Cuba y a Puerto Rico, se empeña en que hubiera este gran evento desde el cual se coordinara ese esfuerzo, evento que fue frustrado por las mezquindades, los egoísmos de algunos, conocido como el Congreso Anfictiónico de Panamá del año 1826. Y llama la atención el hecho de que la agenda frustrada del Congreso Anfictiónico de Panamá contenía la obtención de la independencia de Puerto Rico y Cuba como gran objetivo. Pero de nuevo, en esa agenda bolivariana, Cuba y Puerto Rico no estaban en el punto 14 o en el 28 o en el 56. En la agenda del Congreso Nacional, el Congreso Anfictiónico frustrado, el tema de organizar una expedición para alcanzar la independencia de Cuba y Puerto Rico era el tercer asunto. O sea que Bolívar, como Martí, era muy consciente de la independencia de estas islas y estuvieron ambos dispuestos a empeñar su vida para que ello sucediera. Así que somos martianos, somos betancinos y somos bolivarianos también, ¿verdad? Y en ese contexto es que se celebra este 23 de Lares, un 23 de Lares latinoamericano y caribeño. Como latinoamericano y caribeño es el recuerdo que nos llega hoy a nuestros corazones la persona de Filiberto Ojeda Ríos. Filiberto es asesinado un 23 de septiembre y no fue asesinado en agosto o en febrero o en marzo, no por casualidad, sino que hubo todo cálculo y premeditación de parte de los asesinos. Filiberto Ojeda Ríos, dirigente revolucionario, clandestino, había sido objeto de un grillete electrónico por parte del gobierno de Estados Unidos y un 23 de septiembre, 15 años antes de su asesinato, se lo quitó
lo dejó frente a la puerta de un periódico independentista, Claridad, como desafío, y se volvió al clandestinaje. El enemigo quiso escarmentar a Filiberto, pero a través de Filiberto quiso escarmentar al pueblo de Puerto Rico. Y es por eso que escoge entre los días para asesinarlo descarnadamente, precisamente un 23 de septiembre. Pudieron haberlo encarcelado, arrestado y encarcelado. Seguramente lo estaban persiguiendo hacía semanas o meses, pero no. La intención era escarmentar, pero no a él en lo particular, a todos nosotros y nosotras. Matando a Filiberto, querían matarnos a todos y nosotros y nosotras en nuestra voluntad de lucha. Pero como suele suceder con la insolencia imperialista, este espantoso crimen generó un efecto de boomerang. Y si hoy en la mañana aquí desde este lugar estamos recordando a Filiberto, sepan ustedes que en Puerto Rico desde muchos lugares se está recordando a Filiberto y que a esta hora centenares o miles de compatriotas se movilizan hacia Lares para conmemorar el 148 aniversario del grito de Lares y para recordar los 15 años que han pasado desde el asesinato de Filiberto, para luego en la tarde movilizarse al poblado donde queda la casa, que era la casa de Filiberto, donde va a ser asesinado un 23 de septiembre en el año 2005. Aprovecho para decir que tuve el privilegio entonces, miren ustedes cómo silvanan las cosas. Lógicamente, quien primero levanta la mano para denunciar, para reclamar al mundo es Cuba. Y en Cuba se organiza una actividad que se iba atrasando porque las lluvias eran inclementes, como fueron ese 23 de septiembre en Lares, y es como para creer en el destino. Se fue juntando la actividad programada en homenaje a Filiberto con la actividad programada en homenaje a las víctimas del espantoso acto terrorista de Barbados. Y finalmente, el 6 de octubre, se lleva a cabo la actividad, año 2005, en el Teatro Carlos Marx, donde Cuba y Puerto Rico una vez más se toman la mano. Víctimas del terrorismo con la misma intención de combatir y luchar, no obstante, la agresión. Y les digo que fue altamente significativo porque en ese acto estuvo presente, presidiendo la actividad, el compañero Fidel. Porque tenemos muchas razones por las cuales recordar a Fidel. Una de ellas es que haber compartido con él ese 6 de octubre, luego estuvimos juntos un rato al finalizar la actividad, y yo le comentaba a los compañeros que ha de haber sido una de las últimas ocasiones en las que Fidel, en su calidad de jefe de gobierno y de partido, se reunía con delegación puertorriqueña, porque pocos meses después el compañero pasa a una nueva dimensión en su vida política y humana, ¿no? Y lo recordamos con mucho respeto y mucho cariño, esa experiencia que tuvimos. Pero además, si por alguna razón inicial tenemos que recordar a Fidel, es porque nosotros, a la misma vez que venimos aquí a conmemorar el 148 aniversario de Lares, a recordar a Filiberto 15 años después de su asesinato, estamos celebrando los 50 años de la misión de Puerto Rico en Cuba. Y la misión de Puerto Rico en Cuba ha sido una de las expresiones más elevadas de la solidaridad de Cuba revolucionaria con la lucha de la independencia de Puerto Rico. Oigan, la misión de Puerto Rico en Cuba la fundaron Fidel Castro y Juan Maribras, y se le adjudica como fecha oficial el 8 de marzo de 1976, que para más señas es el Día Internacional de la Mujer. Pero además ese marzo de 1966 es el marzo que sucedió al enero y al febrero del 66, en tiempos de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, del encuentro que se da y del fruto del cual surge la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, la OSPAL. Es decir, ese año 66 es año de solidaridad, es año de lucha, y además es el año del Cerro Pelado. ¿Conocen el Cerro Pelado? Aquel buque en el cual llegaron los atletas cubanos a los vuelos centroamericanos. ¿A dónde fue que llegaron?
pues a San Juan de Puerto Rico, porque el gobierno de Estados Unidos impedía que llegara ningún avión, como llegaba cualquier atleta. Y el gobierno y los organizadores cubanos decidieron hacer algo genial. Mandaron la delegación en un barco. Y entonces los yanquis le amenazaron al barco con confiscarlo si entraba en las aguas territoriales de Puerto Rico, que están controladas por ellos. Y el barco se quedó en aguas internacionales, y aquí organizamos una marina. Y los independentistas puertorriqueños, me acuerdo que al movimiento por independencia le decían algunos adversarios, en vez de movimiento por independencia, marina por independencia. Y nos dedicamos a llevar y a traer atletas que representaron muy dignamente a Cuba en aquel evento donde se pretendió mancillar a la revolución cubana, y de nuevo el efecto de boomerang hizo. Miren si hay efecto de boomerang, que nosotros 50 años después estamos conmemorando y celebrando simultáneamente al Cerro Pelado y a la misión de Puerto Rico en Cuba, y cuando los compañeros a cargo de producir estampillas en este país cancelan una estampilla, un sello conmemorativo, en el mismo sello aparece Puerto Rico y aparece el Cerro Pelado, porque somos una y la misma cosa. Una vez más, hasta el enemigo se encarga de que lo seamos, para que no quede duda, ¿no? Fíjense cómo se juntan eventos, y yo no estoy pretendiendo aquí desempolvar libros viejos, no se trata de un ejercicio de nostalgia, porque la gracia de todo esto es que estamos nosotros hoy aquí, como continuadores. Y si estamos recordando el pasado, es porque en el presente estamos construyendo el porvenir. Pero para construir ese porvenir, ese pasado es indispensable, porque es la zapata desde la que se montan todos los demás. ¿Tendremos acaso nosotros o no una zapata invencible que enfrenta cualquier movimiento sísmico del enemigo? Lo hemos ido demostrando. Por eso es que hoy los hijos de Filiberto podemos llegar aquí a hablar con ustedes, con la alegría de tener héroes y mártires, pero también con la alegría de sabernos continuadores, protagonistas también de este proceso, con todo el ánimo y la alegría de construir futuro. De manera que fíjense cómo se juntan tantas cosas. Hoy en el 90 aniversario de Fidel, pues estamos colmados de alegría, naturalmente, colmados de alegría con la destacada presencia del compañero Raúl, que nos ha alineado en estos días, a quien saludaba el compañero presidente del país. Nosotros tuvimos una delegación en Isla Margarita, porque gracias a la solidaridad Cuba-Puerto Rico, hace varias décadas que la lucha de independencia de Puerto Rico tiene una silla. Esa silla que todavía está vacía en la CELAC, la hemos medio llenado en los no alineados. Y hay una delegación en calidad de Movimiento de Liberación Nacional, miembro observador, y me contaban, yo no pude verlo, que de repente Telesur interrumpe su transmisión para poner a la compañera Wilma Reverón, delegada, copresidenta del Movimiento Ostosiano, delegada, a dar el discurso de Puerto Rico ante la comunidad internacional. Allí estaba Puerto Rico frente a delegaciones de 120 países, como una muestra de que esta es una lucha, la nuestra, difícil, compleja, desigual, pero cargada de optimismo y de perseverancia. Así como estamos hoy aquí, estuvimos hace unos días en La Margarita, y estamos hoy en Lares y en Hormiguero, dando la batalla por la independencia. Fidel tenía 40 años, estaba por cumplir 40 años. Cuando se crea la misión, ¿verdad? Cuando surge toda esta coyuntura, Navidad tenía más o menos. Y la misión, además, constituye, compañeros y compañeras, uno de los símbolos más importantes del desafío del pueblo de Puerto Rico al bloqueo económico contra Cuba. No podemos olvidar que hace 99 años, el 2 de marzo de 1917, el Congreso de Estados Unidos, a través de una ley llamada Ley Jones, le impuso al pueblo de Puerto Rico la ciudadanía estadounidense. O sea que nosotros andamos con un pasaporte yanqui, ¿no? Porque nos impusieron la ciudadanía yanqui. Lo que ha implicado a su vez que cientos y miles de compatriotas hayan tenido que ir a participar, a morir y a matar en guerras que no son sus guerras. Lo mismo en la Primera Guerra, que en la Segunda, que en Corea, que en Vietnam.
en cualquier parte. Por lo tanto, a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas le aplican las leyes del Congreso de Estados Unidos, entre ellas una que ustedes conocen muy bien, que es la ley Helms-Burton. O sea, no hay otro país de América Latina y el Caribe sobre el cual aplique la ley Helms-Burton. Aparte de sobre Cuba, naturalmente, que es Puerto Rico. Por lo tanto, cada vez que un puertorriqueño o puertorriqueña, o cada vez que una delegación puertorriqueña, hasta hace unos días apenas, les voy a decir por qué, decidía llegar a Cuba, estaba enfrentando la Helms-Burton, estaba desafiando, es decir, cada compatriota que llevara a Cuba se convertía en un delincuente ante los ojos del gobierno de Estados Unidos. Si les digo que la primera vez que vine a Cuba fue en el año 1969, ahí fue que conocí al cabo. ¿Saben cómo llegamos a Cuba? Éramos 21, la primera delegación grande de puertorriqueños que vino. El año de la tasa de los 10 millones. No es que uno se esté poniendo viejo, es que uno tiene una poca de memoria histórica. Puerto Rico, Nueva York, Canadá. ¿Cómo se llamaba el barco? La batalla de Palmamocha. Un barquito de 5.000 toneladas lleno de vacas y de búfalos para el zoológico. Todo el río San Lorenzo, toda la costa este, Canadá, Estados Unidos, para ir a desembarcar en Mariel, después de 17 días. Para al regreso desde Santiago llegar a Guadalupe y de Guadalupe en avión a Puerto Rico. Era así como había que viajar, desafiando el bloqueo. Oigan, no ha ido ni un puertorriqueño ni media hora, ni 15 minutos, ni 5 minutos preso. No han procesado ni a un puertorriqueño por violar a Helms-Burton. Así de muchos hemos sido los puertorriqueños que por décadas hemos llegado aquí desafiando el bloqueo. En el entendido de que no solo los bloquean a ustedes, sino que han pretendido bloquearnos a nosotros, de la hermandad más que centenaria. Pues créanme que esta vez que vengo invitado a participar en la jornada, desde 1969, es la primera vez que llego a Cuba legalmente. La primera vez. Porque ahora resulta que American Airlines tiene unos vuelos indirectos, tan indirectos como que tengo que primero ir a Miami y luego no aterrizamos en La Habana, sino en Varadero. Así que el delegado tuvo que ir a buscarme a Varadero. Pero llegué, yo estaba extrañado de esa ruta. Además, cuando en San Juan me dicen, su maleta va a llegar directamente a Cuba. O sea, me mandan mi maleta directamente a Cuba. Estoy en otros tiempos, evidentemente. Pues es la primera visita legal que yo hago a Cuba desde el año 1969. Es un indicador de que ahí soplan unos tiempos distintos, ¿no? Con todas las cualificaciones que podamos hacer de los mismos. Pero hago esta consignación relacionada con el tema de Helms-Burton porque nosotros desde Puerto Rico hemos sido unos militantes activos del desafío al bloqueo económico y social y cultural y de todo tipo contra Cuba, al punto de que en nuestra condición de ciudadanos estadounidenses por imposición hemos enfrentado continuamente la ley y decenas de miles de compatriotas, y los compañeros y compañeras del CAP pueden dar fe de esto, hemos llegado hasta tierra hermana a hacer todo lo que se supone que no hagamos en nuestra condición de ciudadanos estadounidenses según lo que establece la susodicha ley Helms-Burton. Y eso nos provoca una profunda alegría que la misión, por ejemplo, sea la meca del desafío de los puertorriqueños, que cuando el delegado iba y venía y decía, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo soy el delegado de la misión de Puerto Rico en Cuba, y el aduanero no sabía qué hacer con este que violaba la ley todas las veces que entraba y salía. Finalmente los delegados entrábamos y salíamos como se nos daba la gana, desafiando, y ellos pues políticamente prefirieron no tocar el asunto porque sabían que se iba a volcar una protesta extraordinaria en Puerto Rico sobre este particular. El contexto desde el cual quisiéramos decir algunas cosas sobre Puerto Rico, que es el contexto desde el cual me parece que con más claridad puede entenderse la importancia del tema Puerto Rico, es el contexto caribeño y latinoamericano. O sea, yo no quisiera que ustedes sientan que han llegado aquí a darle solidaridad a este pobrecito pueblo que se encuentra solitario por ahí en alguna isla del Caribe,
sino todo lo contrario, que se entienda que de lo que estamos hablando es de cómo vamos a enfrentar los problemas políticos, económicos y sociales de una parte de nosotros. Asumirlo en primera persona singular y plural, como nosotros los puertorriqueños asumimos a Cuba, como nosotros los puertorriqueños asumimos a Palestina, como nosotros los puertorriqueños asumimos a Siria, como asumimos las luchas de los pueblos que se libran en todas partes. Y por eso, antes de mencionar, aunque sea muy brevemente, muy sucintamente, algunos aspectos de la situación del país, quiero dejar claramente establecido que en esta mañana nuestros primeros pensamientos solidarios, internacionalistas, van al hermano pueblo de Venezuela, compañero presidente Nicolás Maduro en esta coyuntura, al hermano pueblo de Brasil, objeto de un burdo golpe de Estado institucional, al hermano pueblo de Argentina, que conmemora este año 40 años del inicio de aquella espantosa y feroz dictadura y que tiene que volver a estar en las calles enfrentando un gobierno retrógrado, al hermano pueblo de Nicaragua, que tan solidario ha sido siempre con la causa de Puerto Rico, la Nicaragua sandinista, al hermano pueblo de El Salvador y a los compañeros del FMLN que han sido también tan solidarios con nosotros, al hermano pueblo de Colombia. Todos tenemos que ser en esta hora de la vida y de la historia colombianos y colombianas, todos y todas tenemos que aspirar a una paz con dignidad, porque la aprobación de esos tratados que se han firmado aquí, esas 197 páginas que constituyen ese documento, son apenas el comienzo, no exento de mucha incertidumbre por la oposición terrible que hay de lo peor que hay en ese país contra cualquier intento de búsqueda de una paz con dignidad. De manera que desde esa agenda latinoamericana, y no menciono a cada uno de los países porque sería interminable, pero desde esa agenda latinoamericana y caribeña es que yo quisiera que contempláramos a Puerto Rico en el entendido de que Puerto Rico no es simplemente una colonia. O sea, el sustantivo de Puerto Rico es nación. O sea, Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana sometida al colonialismo. ¿Ah? Es de esa manera como tenemos que entender a Puerto Rico como nación, y en ese sentido, por eso cuando Raúl planteaba en la CELAC que había una silla vacía, él se refería a la nación puertorriqueña, que ya de hecho lo es, que le queda en su agenda de lucha alcanzar la soberanía nacional para alcanzar la plenitud nacional, pero que en todos los demás componentes de lo que se constituye una nación, Puerto Rico, en muchos casos hasta de sobra que es nación, en muchos sentidos hasta de manera ostentosa es nación, porque la lucha misma nos ha provisto de todos esos componentes que distinguen una nación en cualquier parte del mundo. De manera que desde esa perspectiva de nación caribeña y latinoamericana es que quisiéramos hacer breves señalamientos. Me decían que por ahí está el compañero cónsul de Guatemala, ¿es cierto? Ay, yo acabo de saludarlo y no sabía que... Es que me alegró cuando supe que usted estaba aquí, porque tuve que dar un salto a México a un evento de docente. Yo soy profesor universitario en Guadalajara y me junté con dos jóvenes guatemaltecos y estábamos rememorando el 54 guatemalteco y Jacobo Arbenz y todo ese periodo tan importante. Y además cuando leemos al Che, y leemos al Che desde Guatemala y todo el periplo aquel que realmente lo lleva. En fin, que qué alegría tenerle a usted, que por cierto es el único país de Centroamérica que no he visitado y confío poder hacerlo en un futuro previsible, ¿no? A la querida Guatemala. Ustedes saben que en el año 1890 Estados Unidos consuma el proceso de expansión al occidente del Pacífico. Mientras Europa se está repartiendo a África y Asia, ellos están apoderándose de todo lo que es el territorio al occidente. Porque Estados Unidos es un caso interesante de lugar donde ocurre la primera guerra anticolonial independentista y donde surge la primera república de América, para luego devenir en potencia expansionista, que fue lo que le distinguió durante todo el siglo XIX y se convirtió en su contrario. De hecho, siguió los pasos de su potencia imperial británica para hacer lo mismo que hacían o hubieran hecho los británicos si no se hubieran ido. Por lo tanto, ese proceso expansionista, que en el caso europeo estuvo precedido por la Conferencia de Berlín,
de 1884, donde, por así decirlo, Europa pone un mapa sobre una mesa y se parte en pedazos como quien reparte un pastel. Este para ti, este para mí, este para ti, este para mí, con el caso espantoso de Bélgica, donde hay un rey genocida que quería tener una colonia privada para él solito, y ahí es que surge el Congo belga, a un precio de 10 millones de africanos muertos por décadas, el último de los cuales no solo lo mataron, sino que lo convirtieron en polvo y lo esparcieron para que no pudiera haber un lugar donde rendirle homenaje. Ese africano se llamaba Patricio Lumumba. Pues bueno, Europa se repartía a Asia y África, Estados Unidos completa el proceso expansionista al oeste, y ¿ahora qué hacemos? Pues ahora queremos competir con nosotros y lanzarnos a la conquista del mundo. ¿Y por dónde empezamos? ¿Qué tal si le damos vida a la teoría aquella de la manzana verde y la manzana madura, que ustedes muy bien conocen? ¿Qué tal si prestamos atención a lo que le queda como remanente al imperio de las Españas, con la ventaja de que lo poco que le queda está ubicado en lugares estratégicos, que no solo en el Caribe? ¿Qué tal si aprovechamos que allí precisamente, casualmente, se ha iniciado una guerra por la independencia? ¿Qué tal si nos apoderamos de esa guerra para nuestros propósitos? Y así de paso iniciamos nuestra ofensiva ahora imperialista, propiamente dicha, en las postrimerías del siglo XIX y los comienzos del siglo XX. Y es en ese contexto que Estados Unidos se lanza, interviene oportunistamente, se apodera de nosotros, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam, se ha apoderado de Hawái por esos mismos años. Pero es un contexto imperialista, no fue que de repente se interesaron únicamente en Cuba o en Puerto Rico, no fue una mentalidad, era una visión geoestratégica de carácter planetario, de carácter continental, pero planetario. Por eso la importancia de Filipinas y Hawái para competir con Europa en Asia, en la repartición de Asia. Pero además tenían que resolver el problema de cómo comunicar a Nueva York con California. Aunque tenían cientos de miles de kilómetros de vía férrea, tenían que conectar porque un buque tenía que darle toda la vuelta a Sudamérica para llegar de Nueva York a California. Por lo tanto, había que abrir una brecha que infructuosamente antes Francia había querido abrir y no pudo en la final del siglo XIX. Esta vez sí lo vamos a hacer. Pero para abrir esa brecha tenemos que tener un control político de la zona, que vamos a crear un país. Y ahí se desgaja Colombia, a Panamá de Colombia, y surge en el año 1903 Panamá, para 2 semanas después o algo así de constituir el país, firmar los tratados canaleros. ¿Cuándo ocurre esto en el tiempo? Apenas 5 años después de la guerra hispano-cubano-americana, cuando ya Cuba era república mediatizada, cuando ya en Puerto Rico había un gobierno civil estadounidense. Es importante la concatenación de estos eventos porque es lo que le da sentido geoestratégico a la acción de este joven imperio que está queriendo apuntalarse en su región geopolíticamente influyente más cercana. Cuba, Puerto Rico, Panamá, luego la ocupación de Haití, la ocupación de República Dominicana, intervención militar en México en esos mismos años, compra de las Islas Vírgenes Danesas en el año 17, Saint John, Santa Cruz y Saint Thomas, en la víspera de la Primera Guerra Mundial. O sea que en las primeras 2 décadas del siglo XX Estados Unidos se ha apuntalado en la región del Caribe, definiéndola como su traspatio, como su patio trasero. Es decir, que la ocupación de Puerto Rico, que sería el tema central de este encuentro nuestro hoy, se da en ese contexto mayor. Por lo tanto, la toma de Puerto Rico como botín de guerra se da como parte de la toma de una región del Caribe latinoamericano como botín de guerra. No es que vamos a conocer meramente las piezas blancas o amarillas del rompecabezas. Es que como único adquieren sentido las piezas blancas o amarillas del rompecabezas es cuando las montamos juntas con las azules y las verdes y las violetas. Y ahí es que a Puerto Rico hay que situarlo en ese contexto mayor. Por eso más adelante, varias décadas después, cuando Estados Unidos crea el Congreso de Estados Unidos, el Estado Libre Asociado,
esa también es una decisión de carácter geopolítico estratégico, que tiene que ver con qué hacer con la problemática del colonialismo cuando ha acabado una guerra mundial, cuando ha surgido una organización de Naciones Unidas que al menos de manera formal proscribe el colonialismo como forma de relación por entender que es inhumana e injusta. Les invito a que vean el artículo 73 de la Carta de la ONU, donde se establece la repoblación total del colonialismo como forma. Claro, se da el contrasentido de que 3 de los protagonistas de este nuevo orden mundial, los vencedores en la guerra, tenían colonia en el Caribe precisamente, entre otros sitios. Entonces, ¿cómo es eso de que yo voy a aparecer como defensor del nuevo orden internacional y de la ONU y a la misma vez contradecirlo siendo un abanderado del colonialismo? Y es ahí que Francia en el año 46 departamentaliza sus colonias más importantes en la región, Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa. Los británicos crean el Commonwealth para dar la impresión de democratización en la relación que conduce finalmente a que en nuestros días haya allí 8 islas-naciones, antiguas colonias británicas como lo son San Vicente, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada, entre otras. Y Estados Unidos crea el Estado Libre Asociado. Fíjense la movida, esto está todo calculado. ¿Cuál era la intención de crear el Estado Libre Asociado? Proyectar ante el mundo que el colonialismo había cesado y que en Puerto Rico se había creado una relación entre pares, entre socios. No conformes con haber impuesto el Estado Libre Asociado en Puerto Rico a los puertorriqueños y conscientes del carácter geoestratégico de lo que estaban haciendo, Raúl y Veloz se sacuden a la Asamblea General de la ONU al año siguiente. ¿Cuántos miembros tiene la ONU hoy día? 190 y qué. 92, 93, 94. Pues miren, en el año 1953 la ONU tenía 60 miembros. Y no tenía más miembros porque la mayoría de los que entonces eran miembros eran colonias. En África y en Asia sobre todo. Pues allí fue la ONU, allí fue Estados Unidos a que la ONU, esa Asamblea General, aprobara una resolución. Es la resolución 748, Romanos 8, que establece que la creación del Estado Libre Asociado saca a Puerto Rico de su condición colonial y por lo tanto libera a Estados Unidos de las obligaciones que tenía que contraer a la luz del artículo 73 de la Carta de la ONU, que era informar cada año sobre cómo avanzaba la descolonización en el país, cosa que era un estigma para un país que se proclamaba democrático y justo, al punto de que la ONU tenía por sede precisamente la ciudad norteamericana de Nueva York. Y la ONU aprueba por mayoría relativa, porque la suma de los votos en contra y los votos abstenidos fue más que los votos a favor de esta resolución, aprueba la 748 y aparece entonces en la oficialidad internacional Puerto Rico como que ha superado la condición colonial al crearse el Estado Libre Asociado. Pero el Estado Libre Asociado ocurre, esto no lo sabían todavía los yanquis, pero va a ocurrir algo así como 6 años antes del triunfo de la Revolución Cubana. La idea política establecida por el Estado Libre Asociado vino acompañada de una decisión económica. Y esa decisión económica consistía en transformar el modelo económico prevaleciente en el Puerto Rico de la primera mitad del siglo XX, que era la economía de monoproducción azucarera, una gran finca de azúcar con más de 50 centrales azucareros repartidos en el país, y convertir esa realidad de la miseria, de la pobreza, de la marginalidad, en una realidad moderna, y para ello el Estado Libre Asociado va a servir de la base política en la cual se monta el modelo que se inicia con la ley de industrialización por invitación o de incentivos industriales, que es la ley del año 1947 que da vida a la llamada Operación Manos a la Obra. La Operación Manos a la Obra no era otra cosa que la conversión de Puerto Rico en un enclave industrial.
El discurso oficial habla de la industrialización de Puerto Rico, cosa que es una falacia, porque para tú ser un país industrializado tú tienes que ser dueño de la industria para ser dueño de la riqueza que esta produce. Pero si tú lo que pones es simplemente la mano de obra y el país y la riqueza se la lleven otra, eso no es ser un país industrializado, eso es ser un enclave industrial. Y en Puerto Rico se crea ese enclave industrial y se va transformando aceleradamente. Aceleradamente. Son los años del gobernador Luis Muñoz Marín y de su lugarteniente que va a ser, anoten este nombre para lo que les voy a decir ahorita, el lugarteniente que va a ser después denominado por la historia como el arquitecto del Estado Libre Asociado, porque es el que dirige el proceso de conversión de Puerto Rico de monoproducción azucarera a enclave industrial. Teodoro Moscoso. Puerto Rico es convertido entonces en la vitrina de la democracia, el lugar a donde tenían que venir los pueblos africanos a ver cómo había que hacer las cosas para entrar a la modernidad. Había un problema simultáneo con esto. Había toda una cantidad de pueblos que fue muy útil en el contexto de la monoproducción azucarera, pero que no habría de serlo en el contexto del enclave industrial. Decían los estudiosos de la época, somos demasiados y somos demasiado pobres. Bueno, ¿cómo vamos a resolver el demasiado pobre? Con el enclave industrial. ¿Cómo vamos a resolver el demasiado? Bueno, por doble vía, por las puertorriqueñas convertidas en conejillo de India para todas las formas de control de natalidad, que luego serían aplicadas en otras partes del mundo, y la emigración masiva de puertorriqueños a Estados Unidos, que cargarían con su pobreza, cargarían con sus carencias a la costa este de Estados Unidos, porque los cortadores de caña, los obreros de la tierra, los pobres de Puerto Rico, los marginados, no cabrían en el nuevo modelo. Habría de lanzarlos a la aventura de la emigración a lo desconocido. Y a los que se quedaban les decían, ustedes van a ser los beneficiarios de la modernidad, del cuerno de la abundancia que prevalecerá. Y sus hijos y sus nietos y bisnietos serán los beneficiarios de la riqueza de la que disfrutaremos en las décadas por venir. La vitrina de la democracia. Esta vitrina de la democracia va a adquirir una dimensión superior en cuanto vitrina o en cuanto opción cuando el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Entonces se multiplican las acciones, por así decirlo, en lenguaje económico. O sea, hay un crecimiento de la importancia geoestratégica de Puerto Rico frente a lo que evidentemente es un reto a la hegemonía yanqui en la región. Para ello ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso las palabras del presidente Obama el 17 de diciembre de hace un par de años son tan claras en ese sentido, que nunca han rehusado a su intento estratégico del apoderamiento de todo. Para ellos era algo simplemente inaudito lo que estaba pasando en Cuba. Sigue siéndolo, pero entonces era más a flor de piel. Y entonces, en la misma medida en que Cuba va zafándosele de su control, en esa misma medida van afianzando a Puerto Rico ahora como la opción a Cuba. O sea, Puerto Rico se convierte en la geoestrategia yanqui en el Caribe, en la opción a la Revolución Cubana y al socialismo. Por lo tanto, había que apuntalar el capitalismo desde el colonialismo, había que apuntalar la presencia militar y había que apuntalar el discurso de la contrarrevolución en nuestro país y proyectar al mundo que esta era la forma correcta y adecuada de avanzar hacia la prosperidad. Aquí mírense en el espejo de Puerto Rico. Por eso se da la siguiente situación. En diciembre del año 1961, el presidente John F. Kennedy visita Puerto Rico. Y se queda en Puerto Rico de una noche para otra, porque él iba en ruta, diciembre de 1961, iba para Caracas, e iba hasta Colombia. Y en Caracas tenía la intención de entrevistarse con su embajador, es decir, con el embajador de Estados Unidos en Venezuela. ¿Y quién era el embajador de Estados Unidos en Venezuela en diciembre de 1961? Teodoro Moscoso, el arquitecto de ETA. Ese mismo a quien Kennedy va a informarle
que ha sido designado el director ejecutivo de la nueva criatura geoestratégica contra Cuba, que era la Alianza para el Progreso. Porque pocas semanas después, como ustedes seguramente recuerdan, Cuba va a ser expulsada de la Organización de Estados Americanos. Y entonces, como había que crear una contraparte a Cuba, que ya había proclamado el socialismo, que ya se había dado playa Girón, que ya la situación era de un quiebre absoluto, pues entonces se crea la criatura alternativa, que era la Alianza para el Progreso, y se pone la dirección ejecutiva de la Alianza para el Progreso en las manos de un puertorriqueño que ni siquiera es ciudadano de uno de los países miembros de la OEA. Miren cómo utilizan a un caribeño y latinoamericano para defender los intereses del propio imperialismo. Cuando a los funcionarios de la OEA y ejecutivos le preguntaban, oigan, ¿ustedes qué modelo es el que proponen? Y decía el director ejecutivo Yankee en una edición de la revista Life de marzo del 61, le decía a los periodistas, ustedes pueden observar que en la región del Caribe hay un caso ejemplar exitoso que debemos seguir como modelo para desarrollar el progreso y la prosperidad de la región, para enfrentar al comunismo cubano y toda la cosa. ¿Saben cuál es ese modelo, verdad? Puerto Rico. Por lo tanto, no es que no hubiera quien dirigiera la Alianza para el Progreso, es que había que colocar en la dirección ejecutiva de la Alianza para el Progreso aquel personaje que había sido proyectado como el gran exitoso constructor de la modernidad puertorriqueña sobre la base de un modelo económico que se sostiene a partir de la inversión de capital extranjero, cuyo impacto es indudable, porque en un país que en los años 40 tenía una expectativa de vida de 40 años, que el ingreso per cápita era $200, porque lo que produjo la monoproducción azucarera fue sufrimiento y hambre y marginalidad y pobreza, pero lógicamente que cualquier fábrica que pusieran, y pusieron muchas, iba a tener un impacto en la vida del país. Y se hicieron carreteras y se hicieron sistemas de acueductos, y se moderniza el país en función del nuevo modelo. Pues claro que hubo un salto de calidad en la vida del pueblo puertorriqueño en comparación con lo que se había vivido durante las primeras 5 décadas. Pero el gran problema de los modelos económicos que se montan sobre la expectativa de la inversión de capital extranjero, máxime cuando esa movida se hace a partir de que el inversionista se lo gana casi todo y lo que deja muchas veces apenas el empleo de una cantidad de trabajadores, que fue lo que pasó en Puerto Rico. Un paréntesis para decir que la inversión de capital extranjero para países pobres o con limitaciones no es intrínsecamente malo. Y ustedes los cubanos pueden ser un gran ejemplo de cómo la inversión de capital extranjero utilizada responsable y patrióticamente tiene sentido. Claro que el inversionista va a ganar una cantidad. Sí, pero es una inversión garantizada por la soberanía nacional del país, donde yo en todo caso voy a tratar de ser cada vez menos dependiente de esa inversión, de forma que un buen día te dé las gracias por haber invertido y te diga, pues nos vemos en otro momento. Pero en el caso de Puerto Rico era todo para allá y nada para acá. Por lo tanto, se va dando un proceso de progresivo empobrecimiento de Puerto Rico desde la modernidad. Es un cascarón sin huevo dentro, lo que se va forjando en el país. Y esto va a durar hasta los años 70, cuando comienza a haber un agotamiento del modelo, porque Puerto Rico va siendo menos atractivo como lugar para invertir. Una pequeña digresión para decirles que como resultado de este proceso, cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas pues emigran. Tenemos ya una emigración. Tuvimos en los años 60 a Moscoso dirigiendo la Alianza por el Progreso, que finalmente desaparece sin pena ni gloria, ¿verdad? Tenemos este modelo que va agotándose hasta que en los años 70, dicen los economistas, y por acá tenemos una economista puertorriqueña, la compañera Marta Quiñones, que luego nos puede precisar detalles sobre el particular, va habiendo un proceso de agotamiento, porque Puerto Rico va siendo menos atractivo como lugar para invertir, y además van apareciendo otros países que son plazas más atractivas. Acuérdense que la bandera del inversionista es un paño verde con un signo de dólar. E interesantemente se argumentaba que por nuestra condición de ciudadanos estadounidenses eso garantizaba patrióticamente la inversión de capital extranjero. La realidad es que toda esa miseria y pobreza que vivimos durante la primera mitad del siglo XX, bajo la monoproducción azucarera, ya éramos ciudadanos estadounidenses. O sea, la condición ciudadana
no es un factor decisivo para nada en materia de lo que pueda hacerse en el país. La cosa es, para hablarlo en pocas palabras, que el proceso, que el modelo se va agotando, van llegando menos inversionistas. Los que llegan, los que estaban, se van. Eso va haciendo que el gobierno colonial vaya teniendo que asumir un rol de patrono, de empleador, convirtiéndose progresivamente en el empleador más importante del país. Pero hay un problema con los gobiernos, y es que los gobiernos no son generadores de riqueza, no son fábricas que generan riqueza, son más bien productores de servicios, con la riqueza que se acumula en el país a través de la estructura económica. Por lo tanto, la única opción que se tiene cuando tú tienes menos que lo que necesitas, pero no tienes de dónde sacar, es coger prestado. Y sucesivos gobiernos comienzan a endeudarse, utilizando como colateral frente al que te presta nada menos que la propiedad del pueblo, le hace energía eléctrica, acueducto, carreteras, comunicaciones, y va acumulándose deuda sobre deuda, deuda sobre deuda, deuda sobre deuda, al punto de que en un momento dado, y eso ocurrió hace un año y pico, el gobierno de Puerto Rico se declara insolvente y plantea que hay una deuda pública de más de 70.000 millones de dólares y que el gobierno de Puerto Rico no tiene capital para satisfacer esa deuda. Pero no solo no tiene capital, sino que además el modelo económico de inversión de capital extranjero ha colapsado. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacer? Ante una situación como esa, por primera vez en muchos años el gobierno de Estados Unidos se ocupa de Puerto Rico. ¿Por qué se ocupa el Congreso de Estados Unidos de Puerto Rico? Porque los acreedores de esa deuda multibillonaria son Wall Street, los fondos buitres, el capitalismo yanqui que le ha prestado muchas veces de manera ilegal porque era consciente de la insolvencia y no obstante prestaba a sabiendas de lo que estaba haciendo. Pero como esos acreedores exigen que se les pague, y esos acreedores son estadounidenses, van y tocan la puerta de sus respectivos congresistas, que son a su vez candidatos que necesitan dinero para sus campañas, y les dicen, más te vale que tú vayas a Puerto Rico a que me devuelven miles de millones de dólares, o no voy a votar por ti, o no te voy a dar dinero para tu campaña. Y de repente tenemos a un Congreso muy entusiasta, Congreso de Estados Unidos, aprobando una ley que cínicamente se llama Ley Promesa, en la sigla en inglés de la ley. ¿Qué establece la Ley Promesa? La Ley Promesa establece la designación de una junta de control fiscal de 7 personas, las cuales habrían de ser seleccionadas, como de hecho ya lo han sido, por el Congreso de Estados Unidos y el presidente, una combinación de 7 demócratas y republicanos. ¿Para qué? Para, de hecho, dirigir el país en lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con finanzas y economía. ¿Para qué? ¿Para transformar la realidad económica y lanzarnos a la prosperidad? No. Para escarbar hasta debajo de la piedra, para juntar los 70.000 millones de dólares de los acreedores y respectivamente de la implicación que eso pueda tener sobre la vida de los puertorriqueños. Imagínense ustedes un país endeudado hasta la coronilla, que va empobreciéndose aceleradamente, al que además le quieren sacar 70.000 millones de dólares para pagarle a unos acreedores. ¿Qué implicaciones puede tener en la calidad de la vida en general de una sociedad? Y esos 7 señores van a estar mandando, de hecho, como dictadores, como procónsules, por lo menos 5 años, hasta que satisfagan el reclamo contenido en la Ley Promesa, que es resolver la deuda de los 70.000 millones de dólares y pagarle a los acreedores. Si después de eso languidecemos en la pobreza todavía mayor porque de alguna manera nos han ayudado a salir del problema, ese no es su problema. En todo caso, observen ustedes cómo no contempla el gobierno de Estados Unidos el problema colonial como asunto a resolver, porque primero que todo ni lo reconocen como problema, mucho menos como colonial. Pero interesantemente, miren lo que sucede mientras esto ocurre. Tanto el presidente como el Congreso, como el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en expresiones respectivas,
admiten ante el mundo, miren qué descaro, admiten ante el mundo que la creación del Estado Libre Asociado en el año 52, que la aprobación de la resolución 748 de Naciones Unidas en el año 53 fueron un absoluto fraude, que no es cierto nada, que eso de relación entre iguales es una falacia, que nadie se crea la historia esa de que tenemos derechos o poderes contenidos en esa nueva relación, que en lo que a ellos respecta, nosotros somos, desde su lógica constitucional, un simple territorio del cual pueden disponer a su antojo. En la lógica constitucional estadounidense, la idea de territorio se inscribe en el artículo 4, sección 3, párrafo 2 de su Constitución, que le confiere al Senado y al Congreso de Estados Unidos las prerrogativas absolutas de qué hacer con sus territorios. Y esa es una llamada cláusula territorial que fue escrita para allá para 1787, cuando esa Constitución se aprueba, porque aquel país que había surgido gloriosamente de la guerra por la independencia ya se iba preparando para lanzarse a la conquista del oeste. Y tenía, como era una república y no era una monarquía, no bastaba con un decreto imperial, había que plasmarlo en el documento que legitimaba a la nueva república, ¿verdad? En el Estado de Derecho burgués. Y ahí tenemos en la Constitución de Estados Unidos cómo se legaliza, cómo se legitima la expansión como propósito del país que recién nace. Pues eso que aprobaron en la postrimería del siglo XVIII para el proceso expansionista que distinguió sobre todo el siglo XIX, en el siglo XXI lo aplican sobre Puerto Rico. Por lo tanto, lo que legalmente existe, y ahora lo admiten ellos, entre Puerto Rico y Estados Unidos, es una relación de carácter territorial, porque lógicamente, que ustedes podrán imaginar, que un país que surge del anticolonialismo, al punto de que hace una guerra para alcanzar la independencia, ha de proclamarse profundamente anticolonialista, el más anticolonialista de todos. Por consiguiente, no encontrarán en ninguno de sus documentos oficiales ningún tipo de relación a la cual se le denomina el carácter colonial. O sea, porque Estados Unidos no tiene relaciones coloniales con nadie. No, lo que somos es un territorio. Solo que un territorio en la lógica constitucional yankee es una cosa. O sea, se reduce, miren ustedes, se reduce a la nación caribeña y latinoamericana que nosotros afirmamos aquí esta mañana, por las cuales combatieron y murieron en Lares, por la cual murió Filiberto, por la cual sufrió cáncer de pelo en su campo, a un vulgar territorio, a una cosa de la cual se puede disponer al antojo del dueño de esta cosa. Y a las alturas del 23 de septiembre de 2016 estamos en esa coyuntura. En la coyuntura donde cada vez más las cartas están puestas sobre la mesa, en una relación que nunca ha dejado de ser lo que siempre ha sido, que es una relación de subordinación y desprecio colonial. Esa cosificación del colonizado que ha pretendido erradicar cualquier sentimiento de identidad. Por eso nos impusieron la lengua inglesa en el 98 en el sistema educativo. Por eso nuestros niños y jóvenes por las mañanas tenían que jurar bandera de Estados Unidos en las escuelas. Por eso no tuvimos bandera e himno oficial hasta el año 52, en que adulteradamente lo convirtieron en los símbolos del Estado Libre Asociado. ¿Ah? Porque el colonialismo, por principio de cuentas, es una relación de carácter existencial, donde el dominador pretende cosificar al colonizado al extremo de que desaparezca en cuanto sujeto histórico. Por eso, porque hemos triunfado, porque ha habido una lucha, porque yo no vengo aquí a quejarme de la desventura de este pueblo, sino que a lo que yo vengo es a transmitirle a ustedes una reflexión de la realidad del país, cuya reflexión incluye la caracterización de la situación de dominación, pero que incluye de manera muy particular cómo nosotros, el pueblo de Puerto Rico, no nos quedamos cruzados de brazos de esto. Que por eso hoy es 23 de septiembre. Porque desde un primer momento hay lucha de independencia de Puerto Rico.
Y no olvidemos una cosa, son 118 años de colonialismo yanqui que se cumplieron el 25 de julio. Sí, pero además son 400 otros 5 años de colonialismo español. Son 523 años de colonialismo. ¿Ah? El último ciudadano de nuestra patria, de nuestra tierra, que vivió en libertad el 18 de noviembre de 1493. Porque de entonces para acá, otro que no somos nosotros ha mandado y ha decidido. Ahora, imagínense si eso es así, si tendrá algún valor histórico el que haya un grupo de puertorriqueños que venga esta mañana a dirigirse a ustedes en calidad de representantes de una nación caribeña y latinoamericana. Y si será o no importante que ustedes asuman a Puerto Rico como parte del esfuerzo solidario de todos nosotros y nosotras por la libertad de todo un continente y del planeta entero. Perdonen si les canso con tanta... Ya voy a terminar. No olvidemos, como un dato importante de cómo el país es utilizado. Miren, los hombres rana de Girón se entrenaron en Vieques. Eso que cuando llegaron no distinguieron que algunos corales se les desinflaron los botes. Parece que no los entrenaron muy bien. Como estaba oscura, como estaba Puerto Rico en estos días, que no hay energía eléctrica en estos días por razones insospechadas. No olvidemos que en el 65 fue desde las bases yanquis en Puerto Rico que se da la agresión contra la República Dominicana, en abril del 65. No olvidemos que fue desde la base de Ruben Road, que ya no está, en Ceiba, que se hizo el operativo de invasión y agresión contra Granada, que en octubre del año 1983, al extremo de que algunos obreros cubanos heridos por los yanquis fueron llevados a hospitales militares en Puerto Rico. No olvidemos que donde se sientan las bases de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe de Reagan, para combatir a la Nicaragua sandinista y a Cuba y al proceso que se daba en la región, en la Jamaica de Manly, el proceso que se daba en esos años de recuperación del canal, o sea, la recuperación del poder omnímodo en la región. No olvidemos que una de las bases estratégicas donde se acumulan miles de millones de dólares para operacionar la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe fue Puerto Rico. O sea, pues, no olvidemos que uno de los generales que dirigía a Rupert Road, cuando le preguntaban la importancia de Vieques, de Rupert Road, decía, en tiempos de agresión contra Irak, les decía, ¿ustedes ven qué puntería tenemos cuando le lanzamos los cohetes a Irak? Ah, es que hacemos maniobras en Vieques. O sea, en Vieques cogían puntería para ir a matar iraquíes. O sea, esa es una realidad que no podemos olvidar. Por eso, entre otras cosas, es que le conviene a nuestro pueblo la independencia de Puerto Rico. Yo he dicho alguna vez, a usted podría no interesarle para nada a ningún puertorriqueño, allá que se la resuelvan ellos. Pero si a usted le interesa su país, si a usted le interesa su pueblo y la seguridad de su pueblo, más le vale que se interese por Puerto Rico. Porque Puerto Rico en la geoestrategia de la región es una base desde la cual atacar a otros. Como decía el querido compañero Chávez cuando denunciaba los aviones yanquis que pasaban violando el espacio aéreo, compañero Hugo Chávez, ¿y dónde estaban estacionados esos aviones? ¡Ah, qué casualidad! En Aruba. O sea, los territorios coloniales utilizados para agredir países soberanos, agrediendo la soberanía. Por lo tanto, la soberanía de los países jamás será completa mientras no se resuelva el problema del colonialismo, que no es un anacronismo político, aunque lo pueda ser histórico, y que nuestro Caribe está plagado de problemas de colonialismo, no solo Puerto Rico. Más vale que asumamos el tema del colonialismo de manera militante. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros que hemos dado 1000 batallas en Puerto Rico y en Estados Unidos, que hemos enviado puertorriqueños a enfrentar a los tiros en este mismo Congreso donde hoy nos imponen esta junta, o a la casa del presidente Truman en el año 50, el mismo que lanzó las 2 bombas contra Hiroshima y Nagasaki. Ahora quieren pintarse como los más antiterroristas del mundo cuando cargan sobre sus espaldas el más espantoso de los actos terroristas conocidos en la historia moderna. En la ONU
En lo no alineado, como les decía, que aprobamos hace unos meses una resolución de Naciones Unidas, estamos en lo no alineado, estamos en CELAC, estamos en La Habana con ustedes en esta jornada maravillosa, organizada por los compañeros de ICAB y el Partido Comunista de Cuba. En la universidad, en los centros juveniles, en Vieques, ustedes conocen la lucha de Vieques, extraordinaria lucha directamente contra la presencia militar estadounidense, una lucha victoriosa e inconclusa, porque queda mucho por hacer allí en Vieques en materia del desarrollo pleno del pueblo digno. En Estados Unidos, donde ha habido lucha de los puertorriqueños, donde hoy día tenemos presos políticos, encabezados por la figura del querido compañero Oscar Rivera, Oscar López Rivera, que como ustedes saben, ha estado por más de 35 años preso. Oigan, así como al asesinar a Filiberto, quisieron asesinarnos a todos nosotros y nosotras. De esa misma manera, al negarse a liberar a Oscar, están queriendo encarcelar a todo el pueblo de Puerto Rico y a todos quienes estén reclamando la libertad de Oscar. De manera que esta actividad tiene que sumarse a esos esfuerzos infinitos por la libertad de este querido compañero Oscar López Rivera. Una lucha continua por la existencia, como he dicho, por la justicia social, por la independencia, por el socialismo, por la construcción de una nueva sociedad. Allí en Puerto Rico los puertorriqueños libramos una batalla que, como bien consignaba el compañero Ricardo Alarcón en una reciente visita que para privilegio de todos nosotros y nosotras hizo nuestra patria recientemente, nuestro querido Ricardo, y él, luego de constatar lo que ya para él es una convicción inamovible, que es la solidaridad con nuestra causa, y Ricardo miraba y veía y conversaba y observaba y decía, caray, la verdad que la lucha de ustedes es un poco complicada. Yo lo decía en otras palabras, pero yo no voy a jugar a la soberbia. Mira que es complicado. Eso oigan, los enemigos nuestros no es un presidente neocolonial, no, son los yanquis en carne y hueso. Y él decía, oigan, miren que es desigual esto, ¿no? Pues miren, desde esa desigualdad extraordinaria se libra la lucha por la independencia de Puerto Rico. Hoy seguimos luchando, ahora contra la imposición de esta Junta de Control Fiscal. La imposición de la Junta de Control Fiscal supone retrotraer a Puerto Rico a los primeros años del colonialismo yanqui. Ellos impusieron gobernadores, el presidente los designaba, hasta que en el año 48 aceptaron que hubiera elección de gobernador puertorriqueño. Luis Muñoz Marín no tendría más poderes que los designados, pero sería electo por los puertorriqueños. Se daría la impresión de que algo cambiaba en términos de poderes políticos. Pues al imponer la Junta de Control Fiscal con estos 7 estadounidenses, nos retrotraen a los tiempos de la imposición de gobernadores estadounidenses. O sea, todo cuanto hicieron en los pasados 65 años para querer dar la falsa impresión de cambio cualitativamente superior, todo lo lanzaron al cesto de la basura, porque la insolencia imperial es así. O sea, lo hago así y ¿qué pasa? ¿Quién es el que va a impedirlo? Un poco lo dicen, esa arrogancia. Aquí les impongo una junta hasta que se me dé la gana y hasta que me recojan todo el dinero que me deben. Es en ese contexto entonces que desarrollamos esta lucha, pero quiero mencionar algo recapitulando la idea inicial de concebir el caso de Puerto Rico en el contexto caribeño y latinoamericano. Observen ustedes, han pasado 57 años y fracción del triunfo de la Revolución Cubana. Han pasado 63 años de la instalación del Estado Libre Asociado. Pasemos balance. No que se quiso utilizar a Puerto Rico como la contrapartida, como la opción a Cuba. No que el modelo de desarrollo económico y de progreso y prosperidad del enclave industrial debía ser la ruta a seguir y no la Cuba revolucionaria, comunista, fidelista, no sé qué, no sé qué. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con ambas experiencias 57 años después y 63 años después. En el caso de Puerto Rico, el colapso del Estado Libre Asociado, el colapso del modelo económico, el deterioro de la calidad de vida, la violencia y la criminalidad campeando por su respeto, la conversión de Puerto Rico en un enclave del narcotráfico
en ruta hacia el mercado más importante del consumo de drogas, que es Estados Unidos. La emigración masiva de puertorriqueños y puertorriqueñas a Estados Unidos. Ahora no los campesinos, los obreros de la tierra, los marginados, los doctores, los médicos, los preparados, en una situación escandalosa que hace que haya hoy día más población puertorriqueña en Estados Unidos que en Puerto Rico. En este momento hay más de 4 millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos y menos de 4 en Puerto Rico. Es una muestra elocuente del colapso del modelo. Un modelo que no pareciera tener salida, porque el plan A que ellos establecieron fue la inversión de capital extranjero. Ese plan A colapsa. Habría que plantearse la implantación del plan B. ¿Cuál es el problema? Que no hay plan B. No existe plan B que no sea la recuperación de poderes políticos para reconstruir una economía y una sociedad. Lo que lleva a que haya un terreno muy fértil para avanzar en esa ruta de la descolonización, con las dificultades que supone un pueblo que ha vivido eternamente en el colonialismo. Por lo tanto, no es tan sencillo como decir esto está mal, déjame irme en la ruta de la independencia. El desarrollo de la conciencia no sucede automáticamente, es muy complejo, pero ciertamente se abre una posibilidad de regar semilla liberadora ante el fracaso de quienes han fracasado, porque lo que ha fracasado no son los gobiernos coloniales. Lo que ha fracasado es el modelo imperialista de colonialismo en Puerto Rico. Aquí el fracasado no es Luis Muñoz Marín o el gobernador de turno. No, ha fracasado Washington. Ha fracasado Estados Unidos, que quiso imponerle a América Latina y al Caribe un modelo a seguir, que era Puerto Rico. Pues miren el modelo que querían imponerle, ¿dónde está? Y miren por dónde anda el modelo que ellos decían que no podía hacer, que es la Revolución Cubana. Vamos a comparar. Vamos a ver. Yo no voy a hacerlo ahora porque sería agotador, pero vamos a entrarle a la comparación desde el punto de vista geoestratégico, caribeño y latinoamericano, de a dónde fue a parar el modelo del imperialismo y el capitalismo, que era Puerto Rico, y a dónde ha ido a parar el modelo de la revolución y el socialismo, que es Cuba. ¿Ah? A calzón quitado. Porque es ahí donde uno se da cuenta de la dimensión del asunto. Por eso es que esto no es un análisis insularista, localista, no, esto es un análisis caribeño, latinoamericano, tercermundista, desde Puerto Rico. Igual que si analizáramos el tema palestino o el tema sirio, o es que no creemos que el problema sirio es de los sirios, ocurre solo en Siria, o tiene que ver el tema palestino solo con Palestina. No, es que todos somos terrícolas, somos complanetarios, con un solo país, que se llama planeta Tierra. Por lo tanto, mis problemas son los tuyos y viceversa. Digo, si somos internacionalistas, si somos solidarios, como en efecto tenemos que serlo. De manera que estamos en lucha por la independencia nacional del Puerto Rico caribeño y latinoamericano. Agradecemos profundamente la solidaridad que nos brindan y somos solidarios, como lo hemos sido siempre, con otros pueblos que luchan hermanados con nosotros. Es una solidaridad que agradecemos profundamente, que reciprocamos y que resulta fundamental para un pueblo que enfrenta directamente todas las horas de todos los días a la potencia imperialista más violenta, más opresiva y más peligrosa de la historia. Al recordar el 148 aniversario del Grito de Lares, al recordar a nuestro padre de la patria, Ramón Emeterio Betances, al recordar a Filiberto, 11 años después del vil asesinato de Pedro Moretti, reafirmamos nuestro compromiso caribeño y latinoamericano de completar la agenda inconclusa del Libertador, de completar la agenda inconclusa contenida en el artículo 1 de la Constitución del Partido Revolucionario Cubano, de ocupar esa silla vacía a la que tan sabiamente ha hecho referencia el compañero Raúl en el marco de la CELAC, y de contribuir definitivamente en la ruta por la libertad de todos nuestros pueblos. Muchas gracias.